¿Qué construirías si el tamaño no fuera un problema? Si tuvieras una impresora 3D tan grande que simplemente podrías dejar volar tu imaginación, olvida todas las restricciones de diseño, dividir objetos, pegar y simplemente imprime lo que sea. En este video decidí averiguarlo, sin imprimir artículos de novedad, objetos grandes o productos de cosplay. No es una crítica si eso es lo tuyo, pero ya hay muchos otros canales que lo hacen mucho mejor de lo que yo puedo. En cambio, decidí averiguarlo diseñando e imprimiendo una amplia gama de grandes impresiones 3D funcionales para resolver problemas reales del mundo. En el camino, compartiré 11 valiosos consejos que aprendí sobre el diseño de objetos más grandes y complejos, trabajando con impresoras grandes en general, nuevos medios y mucho más. Mi meta: responder la pregunta que todo creador se plantea. ¿Debería comprar una impresora 3D más grande? Averigüémoslo. Para este desafío, vamos a utilizar la nueva Sobol SV08 Max porque es una de las únicas impresoras en el mercado que ofrece un impresionante volumen de construcción de 500 x 500 x 500 milímetros. El primer gran proyecto que estaba ansioso por hacer era cubrir otra de mis paredes aquí en el estudio con multiboard. No es exactamente multiboard, pero pronto llegaremos a eso. Así que una de las cosas más molestas en cualquier estudio o ambiente de filmación es tropezar con trípodes. Ocupan un montón de espacio, convierten el estudio en un auténtico campo de obstáculos, por favor suscríbete, e impiden que las aspiradoras robóticas limpien el suelo, lo cual realmente necesito que hagan por aquí. Estas son solo algunas de las razones por las que, como verás más adelante en el video, muchos creadores como yo en realidad fusionamos todo en un solo soporte. Pero a veces aún necesitas trípodes, soportes de luz y todo tipo de adaptadores de equipo, bla. Ahora, en el pasado, resolví esto simplemente apilando los trípodes y otras cosas en estantes, pero eso se convierte en un molesto, inaccesible y polvoriento desorden. Y finalmente, después de cubrir prácticamente cada superficie aquí en el estudio con multiboard o pared de almacenamiento de panel en un video reciente, me he dado cuenta de que si simplemente coloco las cosas en las paredes donde planeo usarlas y luego tengo un lugar dedicado para todo, entonces soy mucho más feliz y productivo. Entonces multiboard, ¿verdad? Bueno, no realmente. Claro, es fuerte como el infierno, pero para cosas más grandes que van a ser mucho menos densas, el multiboard estándar es bastante derrochador. Quiero decir, ¿por qué imprimir toda esa geometría extra si nunca la vas a usar? Recientemente, Jonathan y el equipo de Keep Making lanzaron algunas actualizaciones y piezas nuevas para el ecosistema multiboard que te permiten tomar su placa Multibeam, su equivalente a una placa base de Gridfinity, y usarlas verticalmente. Es básicamente un multiboard de baja densidad. Pones la rejilla y luego usas estas pequeñas placas de encaje para agregar solo los tipos de agujeros que necesitas y solo donde los necesitas. Según Jonathan, esto sigue siendo increíblemente fuerte, así que decidí ponerlo a prueba. ¿Necesito una impresora grande para imprimir estos? No, claro que no, pero hay muchos beneficios al hacerlo así. Claro, podría imprimir los de 250 x 250 milímetros en una impresora más pequeña, pero entonces perdería muchos más agujeros y más material desperdiciado en conectores y puntos de conexión, que son fuertes, pero probablemente no tan fuertes como los paneles sin interrupciones, ¿verdad? A diferencia de los paneles multiboard normales, estos no están diseñados para imprimir en pilas, por lo que necesitarías imprimirlos uno por uno, lo que sería una enorme pérdida de tiempo. Y claro, técnicamente, podría imprimir grandes tiras de estos en mi impresora de cinta, como suelo hacer con multiboard, pero el ángulo de 45 grados al que imprime la impresora de cinta sacrificaría la resistencia. Para los paneles multiboard normales, está bien, ya son mucho más fuertes de lo que posiblemente podría necesitar. Pero estos están diseñados para usar mucho menos material y voy a ponerles mucho más peso. Así que pensé, ¿para qué arriesgarme? Y así generé algunas placas Multibeam de 500 x 500 y decidí ver si la SV08 Max podía imprimir realmente toda su área de construcción. Para resumir, tuve algunos fallos de impresión porque alguna macro en algún lugar intentaba mover el cabezal de impresión fuera del área a I-1, pero eso fue en realidad una solución muy fácil. Aumenté la posición mínima a -2 y la impresora funcionó perfectamente bien con eso. Ahora, esta es una impresión muy grande y muy plana en una impresora abierta, al menos hasta que Sobel se decida a enviarme el próximo kit de cerramiento.
La impresora se sitúa justo en medio de la habitación con corrientes de aire que la atraviesan y llega hasta los bordes de la placa de construcción. Tenía razones para estar muy preocupado por las corrientes de aire y la deformación, así que modelé algunos parches pequeños en el cortador para aumentar la adhesión de la cama alrededor de las esquinas. Pensé que esto era muy ingenioso, pero desafortunadamente no fui muy cuidadoso y terminaron flotando en medio del modelo. Ups. Luego cerré los ojos y presioné imprimir. Y para mi sorpresa, el SVO8 lo manejó como un verdadero campeón, produciendo una placa completa de 500 por 500 en solo 12 horas. Impresión perfecta, sin deformaciones ni desprendimientos de la placa de construcción. Así que en los días siguientes, vendría al trabajo, quitaría la placa terminada y volvería a imprimir. Y en 3 días tuve los 6 paneles necesarios para cubrir toda la pared de 1,5 metros por 1 metro. En lugar de 24 impresiones en una impresora normal, terminé el proyecto en solo 6, lo cual fue súper conveniente. Para ser honesto, en realidad no estoy muy seguro de cuánto más quieren que profundice en todo el mundo de multiboard después de mi último video al respecto, así que para los propósitos de este video no voy a hablar de todos los detalles sobre cómo conecté los paneles, cómo equipé la pared, cómo diseñé mis propias soluciones de montaje personalizadas usando el estándar multiboard, nada de eso. Pero por favor, comenten abajo si les gustaría que cubra eso y haré un corto en YouTube o lo incluiré en algunos de los próximos videos de proyectos multiboard que tengo en camino. Pero solo para que no los deje colgados aquí o siendo un provocador, así es como resultó. Creo que se ve bastante impresionante. Estos paneles también son súper fuertes. En realidad puse alrededor de 40 o 50 kilos de cosas en él y luego simplemente dejé el país por una semana. También me encanta cómo no tengo que desperdiciar muchos de los cuadrados o plástico en hardware de conexión o algo así. Así que estoy llamando a esto una victoria absoluta para la gran impresora. Pero veamos qué más podemos hacer, ¿no crees? Con mis trípodes fuera del camino y colgados en la pared solo para cuando los necesito, estoy confiando cada vez más en mi soporte todo en uno. De hecho, he cubierto este tipo de proyecto en curso en el pasado en el canal, agregando algunas vigas impresas en 3D para estabilidad. Y aunque eso mejoró un poco las cosas, todavía no es tan estable como me gustaría. También es bastante peligroso tener luces pesadas y cámaras en la parte superior de esto, sin peso en la parte inferior. Así que para este próximo proyecto, quería intentar algo que nunca había hecho antes, usar la impresión 3D para moldear concreto, creando una especie de lastre. De hecho, nunca he trabajado con concreto, pero obtuve esta idea de un increíble canal de creadores que sigo. Lo enlazaré abajo, tenía que probarlo. Ahora, en uno de mis primeros videos, descubrí que si necesitas agregar mucho peso a una impresión 3D, puede volverse realmente caro muy rápido usar incluso la forma más barata de hardware de metal. Y aunque podría encontrar varillas de refuerzo desechadas en contenedores de basura de sitios de construcción locales, terminas con mucho espacio vacío entre las varillas. Así que para prepararme para este proyecto y experimentar un poco con el concreto antes de comprometerme, volví y llené algunos proyectos antiguos con concreto. Eso funcionó bien, así que empecé a diseñar en diseño asistido por computadora. Aunque el enorme volumen de construcción del SV-08 Max realmente no me limita, aún quería diseñar algo con la huella más pequeña posible solo para evitar tropezar con ello. Eso significaba que tendría que bajar si quería agregar algo de masa real. Ahora eso funciona a mi favor porque supongo que cuanto más bajo sea el centro de gravedad de esta cosa, más va a estabilizar la barra larga. Sinceramente no sé si funcionará, es solo una teoría. Si estás viendo esto y crees que no necesitas equipo de filmación, entonces no te concierne. Bueno, 1. Este proceso será prácticamente el mismo para cualquier impresión 3D que quieras hacer pesada. Y 2, mi electricista ya me pidió que hiciera uno de estos para su sombrilla de exterior. Así que no hagas clic para irte aún, porque creo que esto va a ser realmente valioso. Modelar esto fue honestamente la parte fácil. Claramente debe ser lo suficientemente grande para lograr un peso significativo.
e idealmente debería ser una pieza grande para que sea lo suficientemente fuerte para resistir la fuerza del concreto empujando las paredes hacia afuera. Pero debido a que es tan grande, en realidad utilicé un consejo profesional que aprendí de Michael en Teaching Tech y uno que desearía haber utilizado mucho más consistentemente en las próximas partes del video. Imprimí una pequeña rebanada del modelo para probar el ajuste antes de imprimir todo. Luego, y aquí hay otro consejo profesional, cambié el material en mi programa Diseño Asistido por Computadora a concreto y dejé que calculara la masa en función del volumen. Obviamente, no es 100% preciso porque el grosor de las paredes y cualquier relleno no es concreto sino plástico, pero es lo suficientemente cercano para decirme si me estoy acercando al peso máximo calificado para estas patas de trípode. Jugué con la altura, los recortes y la protrusión de las patas hasta que estuve contento con un peso aproximado de 12 kilos. Luego modelé una tapa para después de terminar de verter el concreto y todo fue bastante fácil. Sin embargo, la parte que más me preocupaba era lo que va dentro. Como dije, no sé mucho sobre concreto, pero he visto suficientes videos de Colin Force para saber 3 cosas al respecto. 1. Es pesado y va a aplicar mucha presión a las paredes de lo que sea que lo viertas, potencialmente expandiéndolas hacia afuera. 2. Necesita algún tipo de refuerzo interno, como varillas de refuerzo, para que realmente sea fuerte bajo tensión o flexión. Y 3. Es grumoso y no le gusta fluir en espacios estrechos, especialmente si no tienes un vibrador de concreto adecuado. Por todas estas razones, me decidí por un relleno triangular muy grande, pensando que esto me daría el mejor compromiso entre soportar las paredes exteriores y aún tener cavidades lo suficientemente grandes en el medio para que el concreto pudiera fluir. También imprimí con paredes extra gruesas porque realmente no estoy seguro de cuán fuertes serán estas delgadas tiras de concreto a ambos lados de las patas, especialmente en el plano vertical, y no quiero que el concreto se rompa si accidentalmente golpeo el lastre, lo cual probablemente va a suceder mucho. Imprimir esto en el Sobol SVO 8 Max una vez más, no fue un problema. No tenía suficiente de este PLA naranja específico de Sunlu, así que decidí simplemente usar su empalmador de filamento para empalmar algo de Polymaker Galaxy Black, cometiendo el pecado cardinal de desenrollar un rollo de filamento en el proceso. El objetivo era hacer rayas naranjas y negras para aumentar la visibilidad y creo que salió bien, pero definitivamente puedes ver dónde también se me acabó el Galaxy Black. Estaba realmente agradecido de que el SVO 8 Max no solo tiene detección de agotamiento de filamento, sino también detección de enredos porque algunas veces mis empalmes simplemente no estaban tan limpios y se atascaron en algún lugar a lo largo del camino del filamento, lo que habría sido un desastre absoluto si hubiera seguido imprimiendo. Con la pieza impresa llegó el momento de mezclar y verter el concreto, donde aprendí mucho más. Aprendí que idealmente se debe mezclar y verter concreto con pantalones cortos nuevos, preferiblemente blancos. El tipo de la tienda de suministros de construcción también me dijo que la proporción de concreto a arena a guijarros debe ser bastante precisa, así que me aseguré de medir todo cuidadosamente. Pero en serio, mezclar el concreto fue bastante fácil. Calculé mal cuánto necesitaría, así que terminé mezclando como 4 o 5 lotes diferentes, lo que probablemente no sea lo mejor para la resistencia, pero veremos si importa en un segundo. Verterlo con un embudo, incluso uno al que le hayas cortado el pico, no es una opción gracias a los guijarros en el interior, así que simplemente lo eché o vertí y luego rasqué el exceso en las áreas más pequeñas. En retrospectiva, el relleno rectilíneo pudo ser mejor opción, pero esto funcionó bien. Un truco que puedo recomendar es tomar un taladro con modo de taladro de martillo, quitarle la broca y presionarlo contra los lados del plástico para obtener esa vibración y sacudir el concreto hacia abajo y sacar las burbujas. Simplemente observa la efectividad de esto. Así que ahora, un día después, tenemos un buen lastre de concreto pesado. ¿Por qué no vamos a ver si todavía encaja o si el concreto expandió las paredes? Y más importante aún, veamos si realmente hace una diferencia. Está bien, apretado, pero encaja. ¡Ay, esa es mi punta! Sí.
Bueno, caca, así que sí, encaja perfectamente, pero no hace que el soporte sea mucho más estable. Quizás un poco, pero no tanto como esperaba. Al menos sabía que esta era una posibilidad. Y ya tengo otra idea para mejorarlo. Verás, ahora que tengo esta base pesada y robusta, llena de concreto, puedo perforar anclajes de concreto en ella y correr cables guía hasta el poste y luego asegurarlos con una pieza impresa en 3D o incluso uno de mis super abrazaderas. Esto es algo que en realidad no podía hacer antes porque las patas mismas están diseñadas para doblarse hacia arriba cuando las jala. Además, esto definitivamente hace que el soporte sea mucho más estable y seguro, permitiéndome montar cosas más pesadas más arriba sin preocuparme de que se vuelque. Así que este proyecto no fue una completa pérdida de tiempo, al menos eso es lo que me digo a mí mismo, y me pondré a agregar esos cables guía un poco más tarde. Finalmente, realmente disfruté experimentar con la combinación de concreto e impresiones en 3D. Estoy ansioso por descubrir más maneras de combinar estos dos elementos. Ahora, vamos al siguiente proyecto. En este punto, estaba listo para asumir un nuevo tipo de desafío, algo con varias partes impresas en un material diferente. Y aprendí mucho en el proceso. Así que donde vivo estamos invadidos por estos molestos mosquitos tigre asiáticos que pican durante el día, ya sabes, los pequeños negros y blancos. Es un problema realmente serio, tan malo que mi familia y yo ni siquiera podemos disfrutar de nuestro patio trasero. Ahora, estos mosquitos son un poco diferentes a los normales. No se sienten atraídos por la luz ultravioleta, ni siquiera por el dióxido de carbono. 2. Los atrae el olor humano, lo cual es espeluznante, pero también implica que las trampas comunes no sirven. Ahora, hay trampas comerciales disponibles en el mercado que funcionan utilizando un tipo de cebo de olor BG patentado que imita el olor del cuerpo humano. Estas trampas son realmente caras, pero compré una hace unos años y tengo que admitir que realmente funcionan donde las colocas. Pero mi jardín está dividido en 3 segmentos separados y todavía nos pican como locos en los otros 2. Claro, podría gastar otros $500 en 2 trampas más otros $45 por trampa para cebo que necesita ser reemplazado cada 2 meses. Pero al mirar dentro de esta trampa es en realidad muy simple. Básicamente es un ventilador, una red y una cuenca con una tapa de malla para distribuir el olor. El ventilador succiona aire desde el medio, abriendo la solapa del techo, succionando los mosquitos en una bolsa de malla y deshidratándolos mientras empuja el aire alrededor de la cuenca, donde recoge el olor y lo distribuye hacia afuera. Simple, elegante y efectivo. Además, probablemente $20 en plástico y un ventilador de $2. Y sí, ya existe un diseño para uno imprimible en 3D, pero es realmente endeble y se voltea con el viento más leve. Así que decidí diseñar el mío. Quería crear un diseño que fuera 100% impreso en 3D, excepto por un ventilador de PC de 120 milímetros fácilmente disponible. Honestamente, hubiera sido mucho más fácil simplemente coser una bolsa de malla, pero es bastante desagradable limpiar todos los mosquitos de ella, y honestamente soy demasiado perezoso para intentar encontrar este tipo de malla en una máquina de coser cuando eres un martillo, ¿verdad? Pasé la mayor parte de un día diseñando mi primer prototipo. Dado que el original es bastante grande, supuse que hicieron esto por alguna razón. Tal vez porque una gran nube de olor engaña a los mosquitos haciéndoles pensar que es un cuerpo real. Entonces creé mi propio diseño de dimensiones similares. Diseñar la primera versión de la cuenca y la tapa fue bastante fácil. No obstante, el reto principal en el proceso de diseño fue la cesta. Onshape, mi software de modelado preferido, no quiere hacer un patrón de relleno en 2 superficies diferentes, así que tuve que ser muy creativo con la forma en que modelé la cesta de malla. Consideré imprimir algunas rebanadas delgadas para probar diferentes cosas, pero honestamente estaba demasiado emocionado por ver mi creación cobrar vida en su totalidad, así que en lugar de eso, me lancé a la aventura e imprimí todas las partes. Sorprendentemente, todo encajó bastante bien. La tapa estaba demasiado suelta y requería un mecanismo de sujeción para mantenerla en su sitio. Y lo que es más, la tapa abatible no tenía casi peso, pero el diseño central encajaba. En retrospectiva, todavía debería haber impreso más de esas rebanadas de prueba para verificar el ajuste porque me habría ahorrado mucho tiempo y mucho material.
Esto me recuerda un poco a una filosofía que aprendí cuando estaba en el mundo de las startups, que es usar productos viables mínimos o, en nuestro caso, prototipos viables mínimos para probar suposiciones y fallar más rápido para poder iterar más rápido. Básicamente, piensa en formas de menor compromiso en las que puedas validar rápidamente suposiciones o diferentes componentes en tu diseño sin tener que construir e imprimir el producto completo. Por ejemplo, podría haber impreso solo una rebanada del borde superior de la cuenca y la tapa para probar el ajuste y descubrir que necesitaba un mecanismo de sujeción sin imprimir todo el objeto. Nota al margen, mientras que la primera mitad de la impresión resultó hermosa en PETG, se me acabó el filamento a mitad de camino y luego la impresora se quedó toda la noche. Y cuando finalmente recargué el filamento y reinicié la impresión, el enfriamiento causó deformación y separación de capas, destruyendo la impresión. Es solo un prototipo, así que lo soldé de nuevo para hacer pruebas. Pero lección aprendida aquí: cuando estás trabajando con objetos e impresoras tan grandes, la termodinámica juega un papel en cómo resultan las cosas. Así que probablemente sea mejor empalmar carretes o trabajar con carretes de 2 kilos o 3 kilos. O definitivamente planear estar cerca cuando se acabe el filamento porque la negligencia no es tu amiga. Sin embargo, el problema más grande fue el flujo de aire. No parecía lo suficientemente fuerte para atraer mucho. Y así comenzó el largo viaje de ajustes, cambios e iteraciones. Reemplacé los ventiladores por uno más fuerte. Puse una cuchara en la canasta para redirigir el aire. Cerré la parte trasera de la canasta y el receptor para forzar que el aire solo venga de una dirección. Sellé el ventilador más firmemente para que el aire no pudiera entrar desde la propia cuenca. Biselé los bordes tanto de la canasta como de la cuenca para eliminar soportes y darle un ajuste más apretado. Todo tipo de cambios e iteraciones que honestamente podrían haberse hecho en el proceso de diseño si simplemente hubiera tomado el tiempo para pensar antes de imprimir. Creo que ese es un consejo profesional crucial al trabajar con modelos de tal magnitud. Si eres como yo, estás acostumbrado a simplemente imprimir prototipos y sostenerlos en tus manos mientras piensas, los pruebas y los ajustas sobre la marcha, especialmente si reciclas tus prototipos de PLA como yo lo hago. Pero cuando estás trabajando con algo tan grande que tarda tanto en imprimir, realmente tiene sentido pensar detenidamente en todos los posibles problemas 2 o 3 veces en papel antes de darle a imprimir. Rutinariamente durante este proyecto enviaría un prototipo para imprimir, pero antes de que incluso terminara, ya tenía una brillante nueva idea para solucionar algún otro aspecto de ello. Si tan solo hubiera tomado el tiempo para reflexionar y pensar las cosas y imaginar, por ejemplo, cómo fluiría el aire o cómo se asentaría la tapa, cosas así, podría haber ahorrado mucho tiempo y mucho material. La mayoría de los cambios involucraron la canasta. Como mencioné antes, mi software diseño asistido por computadora se bloquearía o iría muy lentamente con tantos agujeros diferentes y realmente me limitaba a un número determinado de agujeros. Ahora hice un par de experimentos con solo dejar que el cortador tejiera una canasta usando solo relleno y 0 perímetros, pero eso no funcionó muy bien. Después de pensar y reflexionar, me di cuenta de que ni siquiera necesito los agujeros en la parte trasera de la canasta, solo los que están contra el ventilador. Pero incluso entonces, imprimir una malla lo suficientemente apretada para filtrar mosquitos fue una pesadilla, incluso para mis mejores impresoras. Todo el tiempo en mi cabeza estaba pensando, vaya, sería mucho más fácil si pudiera simplemente imprimir esta cosa en plano y dejar que el cortador cree una malla usando relleno. Pero no fue hasta que me vi acorralado sin literalmente ninguna otra opción que realmente me tomé el tiempo para pensar en ello. Y luego se me ocurrió una solución simple. ¿Y si simplemente hiciera la parte de malla extraíble para que se pudiera imprimir por separado, acostada en la cama, y luego la encajara en la canasta? Entonces podría controlar fácilmente el tamaño del filtro en el cortador, imprimiendo tantas opciones diferentes como quisiera rápidamente hasta que encontrara la perfecta que equilibrara el flujo de aire, pero aún filtrara los mosquitos. Además, eso significaría que mi software diseño asistido por computadora dejaría de colapsar tanto. Pensándolo bien, ese es otro consejo profesional que aprendí durante este proyecto. Es molesto tener que imprimir y ensamblar manualmente 10 artículos para un proyecto, especialmente si tienes una impresora grande con la capacidad técnica de imprimir un objeto enorme en el lugar.
Pero cuando estás diseñando algo así, realmente tiene sentido descomponerlo en partes, simplemente porque puedes iterar mucho más rápido si, digamos, necesitas cambiar la tapa que se abre y cierra, pero no necesitas imprimir todo el pico o el resto de la tapa o incluso la malla que mantiene unida la tapa. Descomponer las cosas en partes más pequeñas que luego se ensamblan te permite hacer cambios sin tener que reimprimir todo. Y eso es realmente importante en el diseño iterativo. También te da la oportunidad de orientar las cosas de maneras nuevas y únicas para que puedas apoyarte en el cortador, deshacerte de los soportes y mucho más. De todos modos, con todo eso en mente, cargué otro prototipo y presioné imprimir. Pero las cosas no encajaban y ahora golpeó la tapa. Aquí tienes otro consejo profesional para montajes complejos de varias partes. Utiliza vistas de sección para cortar la pieza y revisar todas las interfaces y puntos de encuentro antes de darle a imprimir. Es mucho más fácil cortar y verificar en el cortador o en el software diseño asistido por computadora que esperar 10 horas solo para descubrir que los cambios que hiciste ahora hacen que esta parte choque con algo más o haga que la parte sea demasiado débil para sostenerse realmente. Si la vista de sección es útil, omitiré los detalles sangrientos de todos los cambios e iteraciones. Pero quiero compartir otro consejo que considero muy útil. A lo largo del proceso de diseño, pude reducir la cantidad de impresión de prototipos y aumentar mis tiempos de iteración simplemente simulando los cambios que quería hacer en diseño asistido por computadora utilizando herramientas manuales. Por ejemplo, en lugar de imprimir otra versión completa de la cuenca o incluso una rebanada de ella con un bisel de 45 grados, simplemente puse un bisel de 45 grados con un enrutador, lo que me permitió ensamblar un prototipo anterior con la nueva cesta, revisar las otras áreas de ajuste. En resumen, me ahorró una ronda entera de impresión y pruebas, pero suficiente sobre el diseño por ahora. Vamos a saltar a la parte importante. ¿Esta cosa realmente funciona? ¿Tiene la potencia necesaria para succionar mosquitos y mantenerlos capturados una vez atrapados? Bueno, imprimí otro prototipo y cargué algo de ese caro aroma BG para probarlo. Tuve algunos problemas al imprimir PETG en el SBO8 Max, como han señalado otros revisores, pero ya hablé con Sobel y me aseguraron que están al tanto y tendrán perfiles mucho mejores disponibles antes de que la impresora se envíe a los patrocinadores. Aparentemente, el núcleo del problema tiene que ver con las diferencias de temperatura entre las boquillas de acero endurecido que vienen con la impresora y las boquillas de alto flujo de latón como las que estoy usando. Y hay diferentes tipos de PETG que se comportan de manera diferente a su propia marca. Eso tiene sentido, ya que mis problemas se agravaron cuando cambié a una boquilla de latón de alto flujo, y tanto yo como algunos otros creadores hemos descubierto que algunos PETG funcionan mucho mejor que otros. Afortunadamente, he estado haciendo algunos ajustes de filamento, lo cual probablemente debería haber hecho desde el principio, y ya tengo perfiles que funcionan bastante bien para mi marca favorita, que es Polymaker. Como saben, el PETG es terrible, es el peor filamento jamás creado. No sé por qué alguien querría imprimirlo, y deberías imprimir acrilonitrilo estireno acrilato en su lugar. Y un gran reconocimiento a Polymaker por hacer acrilonitrilo estireno acrilato, que tiene tecnología libre de deformaciones y se puede imprimir en un ventilador abierto. Con un nuevo prototipo, conecté el ventilador temporalmente, lo puse en el jardín durante el día y me fui a trabajar. ¿Por qué no salimos de aquí hoy y vamos a revisarlo? ¿Qué atrapamos hoy? Yo creo que conseguimos algo. Sí, funciona. Muy bien, día 2. Ahora ha estado afuera por un día, una noche y luego otro día. Veamos qué hay. Oh, vaya. Eso es un montón de mosquitos. Y todos están atrapados ahí. Muere, pequeño. Oh, sí. 5-2 ha estado afuera solo una hora. Ya es extremadamente efectivo. Así que sí, estoy llamando a eso un éxito. La trampa ya funciona, ahorrándome unos $500. Y planeo seguir refinando pequeñas cosas como la densidad del filtro, la distribución del peso de la tapa voladora y tengo algunas otras ideas geniales para esto. Los enlaces estarán en la descripción, por cierto, si quieres remezclarlo y hacerlo tuyo. Ahí lo tienes, una muestra de los tipos de proyectos funcionales que puedes construir con una impresora 3D más grande. Además de 11 consejos útiles para ahorrar tiempo y dinero al diseñar tus proyectos grandes.
Tener una impresora tan grande ya me está ahorrando mucho tiempo y problemas, pero realmente lo que más me emociona es ver qué nuevos tipos de proyectos me desbloquea el SVO8 Max. Pero me encantaría leer sus comentarios abajo. ¿Qué debería imprimir a continuación? ¿Moldes de concreto masivos? ¿Diseños de muebles únicos? ¿Un estuche de pelícano impreso en 3D masivo? Eso es todo por esta semana, pero los veré en la próxima capa.